Hola chiquillos, hola chiquillas. Vamos a ver la segunda parte del tema de el manejo integral de las heridas. Vamos a ver los tipos de curación que podemos utilizar para las heridas complejas y la diferenciación con las heridas simples, ¿ok? Bueno, existen dos tipos de curaciones. Una es la curación simple o tradicional y la otra es la curación no tradicional o avanzada. Recordemos, esto también vimos algo en Fundamentos de Enfermería 2, que las heridas simples o tradicionales, por ejemplo las heridas quirúrgicas, van a ser heridas que tienen un ambiente húmedo que antiguamente era seco y eso se repite también en la curación avanzada. Las heridas simples, como una cirugía, por ejemplo una cesárea, que no hay ninguna complicación, utilizan apósitos solamente pasivos, que los vamos a ver más adelante. En cambio, las curaciones avanzadas utilizan apósitos llamados activos, o sea, interactúan con la herida. Las curaciones simples utilizaban tópicos antiguamente dentro de la herida y las curaciones avanzadas no utilizan tópicos de frentón, ya prácticamente ninguna de las dos los está utilizando. Y las curaciones simples tienen frecuencias de curaciones que son diarias o mayores, en cambio las curaciones avanzadas dependen de las condiciones locales de la herida y del tipo de apósito que estemos utilizando. Las heridas quirúrgicas no complicadas requieren curación simple. Un ejemplo de ello es el que se observa en la imagen, que es una herida de cesárea, que es algo que nos vamos a encontrar habitualmente en las unidades de puerperio, por ejemplo. En cambio, las heridas complejas requieren de curación avanzada y estas heridas complejas son, por ejemplo, aquellas heridas que están infectadas, que son heridas expuestas, que presentan las úlceras por presión de cualquier tipo, las quemaduras de cualquier tipo y heridas que tengan drenajes que son frecuentes de ver en las unidades de ginecología y neonatología. Las etapas para hacer una curación de herida avanzada son las siguientes. Primero, hay que considerar, como consideramos en la valoración, el dolor del paciente, hay que considerar el manejo del mismo, a través del uso, por ejemplo, de analgésico u otras técnicas. Lo habitual es el uso de analgésicos que pueden ser para manejar el dolor, sobre todo en el proceso de curación, que es un proceso que es muy doloroso. El debridar tejidos no vitalizados pasa a llevar generalmente tejidos granulatorios o otros tejidos cercanos que están vitalizados, lo que produce obviamente dolor. Después hay que hacer una etapa que se llama lavado de la herida. En el lavado de la herida hacemos un lavado por arrastre para reducir la carga bacteriana. Después hacemos una limpieza con solución estéril, que es lo que podemos utilizar como lavado de la herida, o agregar otros que son que bajan la carga bacteriana, también soluciones especiales, que eso lo vemos habitualmente en postítulo. Después hay que hacer el retiro del tejido desvitalizado a través de la técnica que se llama debridamiento. Y bueno, después la aplicación de la cobertura antiadherente que corresponde a los apósitos que vamos a utilizar. Y finalmente aplicamos un vendaje que puede ser compresivo o no compresivo dependiendo de la zona. El lavado de la herida tiene como objetivo facilitar el retiro de los vendajes, remover el exudado, el tejido necrótico y remover la flora bacteriana. Y esto lo que produce, como les había dicho, es el arrastre mecánico para reducir la flora existente en la zona. Para esto es importante tener consideraciones especiales. Primero, podemos utilizar suero fisiológico, agua bidestilada y también se puede utilizar el Ringer lactato. Sin embargo, el Ringer y el agua son más caras que el suero fisiológico. Por eso se recomienda usar en los adultos suero fisiológico de rutina porque no produce ningún problema. Pero sí, los sueros que tienen electrolitos pueden producir dolor en la curación en los recién nacidos, lo cual no ha sido demostrado científicamente, pero en la práctica clínica empíricamente se reconoce. Entonces lo que se hace es o usar agua bidestilada solamente en los neonatos o hacer una dilución de un suero fisiológico al medio. Eso quiere decir que el suero que tiene 0,9 de NaCl lo vamos a dejar en 0,45, dejando mitad de agua bidestilada y mitad de suero fisiológico. Lo otro, los líquidos tienen que estar tibios para evitar la vasoconstricción y la muerte celular, y sobre todo tienen que estar estériles en el recién nacido. En el adulto no es necesario que que el lavado sea con agua estéril, pero se recomienda que se utilicen con sueros estériles. ¿Cómo calentamos estos líquidos? Se puede utilizar un microondas, pero no más de un minuto para calentarlo y dejándolo en la temperatura ideal. La primera técnica que vamos a ver se denomina duchoterapia. La duchoterapia es una técnica de lavado de la herida por arrastre y permite lavar la herida a una presión adecuada para no destruir las células en reproducción. Las presiones ideales utilizadas en la duchoterapia hacen que este sea el método gold standard, el cual nosotros nos medimos para poder utilizarlo. Y aquí tienen como formas, como se observa en las imágenes. Puede haber un dispositivo tipo ducha o puede ser un matraz que yo le hago un hoyo y va cayendo sin presionar.
Ahora, lo habitual que nosotros hacemos es que en vez de cortar la punta del matraz, los matraces duros, se toma una aguja y se hacen sobre 20 punciones en la parte superior tras haber limpiado y desinfectado esa zona, y con eso yo puedo lograr hacer una ducha con un poquito de presión en la herida, y esto es lo ideal. Otro tipo de lavado es el lavado con matraz, en el cual se permite un lavado de la herida a mayor presión, por lo que es importante ejercer una presión suave y continua sobre el matraz. Entonces en este caso hago el corte superior del matraz en la zona de inserción donde va la bajada y se comprime con presión para limpiar la zona. El lavado con jeringa es otra técnica, se utiliza en heridas con cavidades profundas que necesitan ser lavadas a través de drenaje. Ojo, la jeringa en este caso se utiliza sin aguja y lo que se puede hacer en algunos casos es incluso introducir esta jeringa para generar un poquito de presión y liberar el material que esté suelto o el exceso de exudado en esta zona. El lavado también puede ser con aguja y jeringa, esto incrementa la presión y también es uno de los gold standard junto con la duchoterapia, ya que la presión ejercida es la que se necesita para hacer el proceso de lavado adecuadamente. Este nivel de presión permite realizar una buena limpieza protegiendo el tejido granulatorio. Idealmente lavar con jeringa que sea con jeringas de 20 para el amplio volumen y una aguja de 19. Y la hidroterapia es un tipo de lavado en el cual se sumerge al individuo en una tina con agua que está en movimiento constante. Es bastante caro porque necesitamos la tina y una gran cantidad de agua, por lo tanto por su costo se está utilizando cada vez menos y aparte que necesita la infraestructura de la planta física para poder implementarlo. Otro punto importante es el retiro de los puntos. El retiro de los puntos, hay varias consideraciones especiales que tienen que considerar que a ustedes les puede tocar hacer retiros, sobre todo en atención primaria con las cesáreas que hacen puntos continuos con los médicos o puntos separados. Primero hay que iniciar el retiro de los puntos uno por medio para evitar una apertura brusca de la herida en caso que exista dehiscencia. Entonces se recomienda partir desde el segundo punto liberándolo y de ahí todos los pares, entre comillas, todos los 2, 4, 6, los puntos intermedios. Los puntos que estén muy adheridos o apretados hay que cortarlos con bisturí. En general se recomienda que todos se saquen con tijera, que sea de punta roma, si no con bisturí esto es más complejo. Cortar el punto en el extremo opuesto al nudo. Esto quiere decir que donde está el nudo se corta al otro lado, es muy simple. Si el punto es continuo, también se suelta uno de los dos extremos y se tira finalmente el punto, que es algo que se está utilizando mucho en la cesárea. Y realizar el retiro con cuidado para evitar lesionar la piel sana. Y aquí ustedes ven varios ejemplos donde hay un punto continuo, puntos separados y cuando existen sutura por corchete. En este caso, si es una máquina especial, que es igual que un sacacorchete y se va sacando cada uno de los clips que están introducidos en el pie. Vamos a ver ahora los desbridamientos. Hay diferentes tipos de desbridamiento con los cuales nosotros podemos eliminar, recuerden, el tejido desvitalizado, que correspondía principalmente al tejido facelado y al tejido necrótico. Las características de un debridamiento ideal es que sea suave y atraumático. Esto quiere decir que sea suave para el paciente para evitar el dolor, y que sea traumático quiere decir que al extraer el tejido desvitalizado no me lleve tejido vitalizado, ¿cierto? Tejido granulatorio. Hay 4 tipos. El debridamiento puede ser quirúrgico o puede ser médico. El quirúrgico es solito quirúrgico, que lo vamos a ver más adelante, y el médico puede ser de tipo autolítico, enzimático o mecánico. El debridamiento quirúrgico es el que habíamos visto anteriormente. Yo tomo instrumental quirúrgico y hago cortes con bisturí o con tijera de tejidos desvitalizados, que pueden ser, como habíamos visto, necrótico o esfacelado. El necrótico cuesta un mundo cortarlo, es bastante difícil. Es más fácil en esos casos utilizar apósitos que debriden, como los otros métodos que vamos a ver ahora. Pero si hay extremos que se pueden tomar con una de las pinzas, yo puedo hacer un corte directo siempre y cuando yo sepa que bajo el tejido sigue habiendo tejido necrótico y no haya tejido vitalizado, porque si no puedo producir un sangrado abundante en la herida. El esfacelado a veces también tiene como una especie de solevantamientos que pueden ser tomados con la pinza quirúrgica, o bueno, la anatómica, dependiendo de lo que tengan, y se hace un corte directo de esa zona. La ventaja del quirúrgico es que es un método rápido y efectivo que se puede realizar aunque la herida esté infectada. En general, siempre uno parte haciendo desbridamientos quirúrgicos y después de eso deja un debridamiento médico. O sea, esto es un juego que la curación de herida que puede durar varios días o semanas, incluso hay pacientes que están meses con las heridas. Yo voy haciendo una especie de plan de atención con este paciente y voy haciendo debridamientos quirúrgicos y posteriormente debridamientos médicos.
Las desventajas del quirúrgico es que es semiselectivo. Esto quiere decir que yo puedo sacar un pedazo de tejido necrótico, pero por accidente, porque no pude controlar, saqué un poco de tejido granulatorio o generé una apertura en un vaso sanguíneo y empieza a sangrar. Por eso se llama semiselectivo, ¿no? El selectivo es el que apunta idealmente al tejido que es desvitalizado. Se destruyen vasos sanguíneos sanos irreversiblemente, es doloroso. Si yo paso a llevar esta zona, tiene riesgo de infecciones invasivas, sobre todo cuando hay rotura de vaso. Tiene riesgo de hemorragia, y esto, ojo, sobre todo en los pacientes que tienen plaquetopenia o aquellos que están con tratamiento anticoagulante. Y repetido y combinado habitualmente con el debridamiento médico, que es lo que se hace, que es lo que yo les estaba mencionando. El debridamiento de tipo médico, el primero que vamos a ver es el mecánico, en el cual yo utilizo un apósito que habitualmente son gasas pasivas, o sea que no interactuaban con la herida. Estas gasas, si yo las dejo por un tiempo y sin humedecerse, se pegan a la herida, y finalmente al yo sacar la gasa, lo que hago es sacar tejido desvitalizado, pero en conjunto con tejido vitalizado. Ya no es uno de los métodos más menos dolorosos o más utilizados. La ventaja es que comienza a actuar al corto plazo. Yo dejo una gasa sin humedecer, de algodón, y a las 12 horas ya está adherida, por lo tanto puedo retirarla para retirar el tejido desvitalizado. Las desventajas: el debridamiento es lento, demoro porque tengo que ir colocando varias veces esto, es incómodo para el paciente, es sumamente doloroso y no es selectivo, o sea, aquí arrasa con lo que se haya adherido a la gasa. Esta técnica solo se puede realizar en lesiones donde la gasa se puede adherir al tejido, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo un tejido óseo expuesto o un tejido necrótico, la gasa no se va a adherir al tejido necrótico, por lo tanto, ponerla ahí y dejarla seca no va a servir de nada, solo va a sacar el tejido que puede ser granulatorio, que está alrededor del tejido negruzco. Tiene mayor costo, sobre todo porque necesita utilizar apósitos como el transparente, el hidrogel o el hidrocoloide. Sin embargo, vamos a ver más adelante que, los últimos estudios han demostrado que pese a que los pacientes necesitan un mayor costo en el tratamiento de las heridas, esto hace que reduzca el tiempo de exposición a la herida crónica, por lo tanto mejora la calidad de vida. Finalmente es más barato, en vez de usar tanto tiempo apósitos más baratos, voy a usar menos tiempo apósitos más caros. El segundo tipo de debridamiento es el debridamiento enzimático. En este caso lo que se hace es utilizar apósitos, o apósitos yo le digo igual a los geles, se llaman también, hay geles o sustancias que se denominan apósitos primarios porque tienen contacto directo con la herida. Estos agentes tienen enzimas proteolíticas o agentes desnaturalizantes o denaturantes sobre el tejido esfacelado necrótico de forma selectiva, o sea, lo aplico directamente sobre el tejido desvitalizado. La ventaja es que comienza a debridar a corto plazo, porque este proceso químico que se produce se puede utilizar en heridas infectadas, y eso es re importante porque va a seleccionar específicamente el tejido desvitalizado. No causa dolor porque no hay eliminación completa del tejido, o sea, solamente hay desnaturalización de las proteínas y las fibras que unen y endurecen este tejido, por lo tanto lo hacen más blando. ¿Y qué pasa después? Que yo con el debridamiento quirúrgico de la siguiente curación los puedo eliminar. Es selectivo cuando se elige el producto adecuado, eso depende del tipo de tejido que encontramos. Desventajas: se inactiva en presencia de sales, de metales pesados y productos químicos, por lo tanto es importante hacer el lavado de la herida y eliminar todos los restos de otros apósitos que pueda haber antes. Requieren de un ambiente óptimo adecuado para su acción, o sea, una temperatura adecuada, una humedad adecuada y un pH adecuado. Su costo es más alto, por lo mismo, porque es más ventajoso. Se requiere repetidas aplicaciones durante el día, o sea, después de ciertas horas yo vuelvo a aplicar hago un lavado y vuelvo a aplicar el apósito que esté utilizando. Y algunos preparados pueden dañar el tejido de granulación, o sea, los más baratos o ciertos productos que no son tan selectivos pueden dañar el tejido vitalizado circundante. Finalmente, el debridamiento de tipo médico autolítico, existen sustancias químicas que vienen dentro de estos potecitos que ustedes ven arriba en la imagen donde dice hidrogel, es como una especie de gelatina que se aplica sobre la herida, o también pueden venir apósitos como los que están abajo, como un papel, entre comillas, que viene transparente adhesivo, por ejemplo, como los Tegaderm, o un hidrocoloide. ¿Qué hacen estos tejidos? Interactúan con la herida, interactúan con los tejidos desvitalizados y los fagocitan en alguna instancia, o en otras producen activación de las enzimas proteolíticas, un poco similar a lo que veíamos en el enzimático, pero de una acción más agresiva. Aquí lo que pasa es que no es que el tejido se suelte, entre comillas, sino que lo que hace es que se elimina completamente, se fagocita ese tejido completamente. Yo la siguiente vez que saco esto, hay menos tejido del que yo dejé en un principio. ¿Cuál es la ventaja del autolítico? Es un proceso natural.
por este efecto enzimático, es indoloro, es selectivo, o sea, solo a tejido no vitalizado, es cómodo para el paciente, costo efectivo porque es más caro, pero el tratamiento dura menos días, y el apósito aplicado dura 3 a 4 días. Después de eso se hace recambio, y eso es bueno. La desventaja de este tipo de debridamiento es que no se recomienda utilizar en heridas infectadas, porque es necesario primero tratar la infección, si no pierde efectividad. Necesita de 72 a 96 horas después de aplicado el producto para que las enzimas proteolíticas comiencen a actuar. Por eso se deja de 3 a 4 días para poder después hacer una siguiente curación. Eso chiquillos, eso chiquillas, cualquier duda las pueden hacer a través de la plataforma. Muchas gracias.